Encono, que harto tiempo en abandono por mi mal me habéis tenido, si no me dais lo que os pido, temblad. Porque no os perdono. Y el pobre, con qué tristeza ve pasar al potentado en su coche reclinado insultando su pobreza. De este desnivel, empieza a surgir la tempestad, viviendo la humanidad entre engaños y perfidias, entre rencores y envidias en horrible oscuridad. Para este mal, que es añejo, no hay medicina en la tierra, suele atajarle la guerra, pero este remedio es viejo. Más que armas, de buen consejo necesitáis los terrenales, saber por qué vuestros males os abruman con su peso, y de qué modo el progreso vence en las luchas sociales. Pues, el espiritismo os viene a revelar, el modo de progresar y redimirse uno mismo. Sin que ningún fanatismo venga a perturbar la mente, sin que la fe del creyente robe a la razón su imperio, sin milagroso misterio que a su buen sentido atente. Un estudio razonado de sana filosofía, un examen día tras día del presente y del pasado. De todo hecho consumado la consecuencia esperar, y así podréis cosechar los frutos que deseéis, de los que crímenes sembréis, cuentas tendréis que saldar. Los que en santa abnegación lleguéis hasta el sacrificio, y apartéis del precipicio la espantosa tentación, al que en la loca obcecación quiera por violencia hallar, lo que no puede encontrar, porque nunca sembró el bien, sirviéndole de sostén, cuanto podréis progresar. De tal siembra, tal cosecha, esto es la vida, no hay más, a tu paso encontrarás lo que hiciste en otra fecha. ¿Sospechastes? ¿La sospecha irá tus huellas siguiendo, calumniastes? Pues sufriendo irás calumnias de otro, cada cual se forma el potro en el que vive muriendo. No es una sola existencia en la que el alma vacila, su organismo se aniquila, pero no su inteligencia, ésta, adquiriendo experiencia va tomando encarnaciones, y a las civilizaciones va su concurso prestando, y trabajando y luchando va venciendo sus pasiones. Esta sí, esta es la verdad, redimirse uno a sí mismo. Este es el espiritismo. Puerto de la humanidad. Esta es la hermosa igualdad en la cual todos soñaron, pero todos deliraron, porque en sus sueños no vieron, que jamás iguales fueron los que por vivir lucharon. He aquí la noble misión que tiene el espiritismo, decirle al hombre, tú mismo lograrás tu redención. No hay ninguna religión ni ningún cambio social que te quite de tu mal ni un átomo de su peso, obra tuya es tu progreso, y el progreso universal, capítulo 20. En un lecho de flores cada uno tiene su monomanía, y la mía indudablemente es la de las flores, todas me parecen bellas y encantadoras, causándome mayor ilusión los árboles frutales cuando están floridos, que cuando se inclinan sus ramas al peso del fruto. Mis árboles favoritos son los almendros, que son los primeros en florecer, y siempre han cautivado de tal modo mi atención, que nunca olvidaré un centenar de almendros que vi en Tarrasa, cubiertas sus ramas de blancas florecillas. Al año siguiente volví al mismo lugar y al ver que todos los almendros habían desaparecido sentí un dolor tan agudo en el corazón, como si en aquel punto pensara hallar un ser querido y éste hubiera hecho un viaje a la eternidad, tuve que hacer un gran esfuerzo para no llorar amargamente. Todo el año había soñado con aquel oasis y al encontrar un desierto en vez de un bosque florido, qué pena tan grande experimenté. Junto a mi casa hay un jardín que tiene muchos árboles frutales, y cuando están cubiertos de florecillas, paso ratos deliciosos contemplando aquel lecho de flores, pues mirando los árboles floridos desde cierta altura, parece completamente una red de flores sostenida en el aire por hilos invisibles. Una tarde que miraba fijamente aquel paraíso en miniatura, vi sobre las ramas, cubiertas de florecillas, que se extendía una ligera bruma, ésta se fue condensando y se formó la figura esbelta, de una mujer blanca, vaporosa, ideal, cubierta con una ancha túnica transparente, que dejaba ver un cuerpo luminoso, era una mujer preciosa, su espléndida cabellera tan pronto parecía formada por hilos de plata, como por hilos de oro, era un manto encantador que flotaba, y al flotar aquellos abundantes rizos, parecía que una lluvia de brillantes se desprendía de aquellas hebras luminosas. Aquella aparición encantadora no se deshizo rápidamente, la vi el tiempo suficiente para que aquella bellísima figura se quedase fotografiada en mi mente, y la viese tanto de noche como de día. La he visto en mi sueño lo mismo que despierta. ¡Qué preciosa es! Su rostro es tan dulce, tan risueña. No puedo comprender de qué materia se compone su organismo, porque todo su ser se transparenta, lleva dentro de sí una luz suavísima, bajo su epidermis se ve una claridad que cambia de color, tan pronto las delicadas tintas de la rosa esparcen su color de aurora,
como reflejos de un pálido celeste, aumentan la belleza de aquella encantadora aparición. Una noche la vi en mis sueños y observé que llevaba en su diestra muchas cintas de diversos colores. Las cintas, como si las cogieran manos invisibles, se entrelazaron y formaron unas letras que decían Rosa Blanca. Me desperté, y una voz muy dulce murmuró, Rosa Blanca. Comprendí desde luego que aquel espíritu quería comunicarse conmigo y esperé estar en condiciones de reposo para transmitir lo mejor posible su inspiración, así se lo hice presente, y el espíritu de Rosa Blanca ha esperado sin manifestar impaciencia. Es verdad que los ángeles no pueden impacientarse. Cuánto siento no poder transmitir al papel lo que Rosa Blanca me inspira. Ella es toda luz. Y en mí, aún hay tanta sombra. Pero suplirá en parte mi buena voluntad. Rosa Blanca se sonríe compasivamente, me mira con fijeza y habla, pero su voz es tan dulce y tan apagada, es un murmullo tan lejano, que apenas resuena vagamente en mis oídos. Se apodera de mí una languidez especial, y la pluma la dejo correr sobre el papel. ¿Correr? No es la palabra. ¿Deslizar? Tampoco es la frase puesto que escribo con gran lentitud. Amalia, cronista de los pobres, humilde trovador de los desventurados, todo no ha de ser relatar amarguras, también alguna flor ha de brotar entre tantas espinas. Yo seré esa flor, yo, que solo vivo para amar. ¿Te gusta mi nombre? En mi última existencia me llamé Rosa Blanca, y era mi cuerpo tan delicado, como esa bella flor de vuestros jardines, fruto de unos amores que no podían legitimar vuestras absurdas leyes. Por ser mi madre de regia estirpe y mi padre un pobre jardinero, este último, obedeciendo las órdenes de mi madre, me colocó en un precioso cesto de mimbre, me cubrió de flores y me dejó en los jardines del palacio de un magnate, cuya esposa era estéril de cuerpo y de alma, pobre él oía. Para despertar su dormido sentimiento descendí yo a la tierra. Las tintas de la aurora iluminaban el horizonte, cuando la mujer que debía ser mi madre adoptiva, después de una noche de insomnio, se levantó febril, calenturienta, y buscando reposo a su fatiga, recorrió los jardines que rodeaban su morada. En un bosque encantador donde las flores más delicadas, lo mismo tapizaban la tierra que se enlazaban a los troncos de los árboles floridos, formando una bóveda verdaderamente encantadora, rodeando el bosquecillo de un lago cuyos márgenes sombreaban árboles de eterno verdor, allí se refugió Eloía huyendo de sí misma, y al dejarse caer sobre una concha de nácar, sus ojos se fijaron en mi pequeña cuna, lanzó un grito y yo exhalé un gemido, y aquella mujer, hasta entonces desheredada de los goces más puros de la maternidad, que odiaba ferozmente a los niños por ser ella un árbol sin fruto, se inclinó sobre mi cuna, apartó con impaciencia las flores que me cubrían, y al ver mi cuerpecito, que parecía una burbuja, un copo de blanca espuma, sintió lo que nunca había sentido, al mirarme, le extendí los brazos, y con mi llanto y mis gemidos le dije, ámame. Ella, dominada por una emoción desconocida, me estrechó contra su seno, y sin saber lo que hacía, lanzó gritos de asombro, de alegría. Con alegría inmensa llamó a sus servidores, y pronto me vi rodeada de pajes y doncellas, no faltó quien registrara mi cuna, y en ella encontraron un pequeño pergamino en el cual había escrito mi madre, Rosa Blanca. Rosa Blanca me pusieron en la fuente bautismal, y Eloía no vivió más que para mí, su esposo me miró con indiferencia, mas nunca se opuso a las demostraciones de ternura de mi madre adoptiva. Aquella mujer, que había odiado a los niños, que jamás había fijado sus miradas en los mendigos, por complacerme, por verme sonreír y disfrutar de mis tiernas caricias, fundó un asilo para los huérfanos y un hospital para los ancianos, que aún existen y se sostienen con las rentas de los bienes que Eloía dejó para tan noble fin. Eloía, en otras encarnaciones, había sido mi rival, me había hecho sufrir persecuciones horribles y habíamos sido lo que se llama enemigos implacables, por tener distintos ideales políticos y religiosos y pertenecer a familias que se odiaban, con ese odio de distintas razas que tantas víctimas ha causado en este planeta. Yo, más afortunada que Eloía, trabajé con ardor en mi progreso, porque la llama del amor inflamó mi ser, y amando mucho, se progresa mucho, por eso al ver a mi antiguo enemigo con la envoltura de la mujer estéril, que en aquella época era una deshonra y motivo más que suficiente para ser arrojada del tálamo nupcial, al verla tan desgraciada, tan egoísta, tan inclinada al mal, dije, Dios mío, quiero ir a la tierra para comenzar una obra buena, para despertar el sentimiento en un ser que no ha sabido más que odiar, y el éxito más feliz coronó mis esfuerzos.
Eloía me estrechaba en sus brazos, me colmaba de caricias, me miraba embelesada y al verme tan hermosa me consideraba como un ser sobrenatural, mucho más cuando durante la noche me enlazaba a su cuello y le decía, quiero que seas muy buena, quiero cuando me vaya de la tierra, presentarme ante Dios y decirle, redimido un alma, recíbeme en tu gloria, y yo decía esto dormida. Llegué a cumplir 15 años, mi hermosura era el asombro de cuantos me rodeaban. Eloía cada día que pasaba aumentaba su cariño hacia mí, el amor de la tierra me ofreció sus homenajes, todos me decían que era muy hermosa, hermosísima, pero ningún hombre atrajo mi atención, porque yo amaba a un espíritu, al que le debía mi progreso, y con él conversaba en el bosquecillo de flores donde dejaron mi cuna. Aquel era mi lugar favorito, allí veía al amado de mi corazón, con él hablaba, con él sonreía, con él formaba planes venturosos para el porvenir. Una tarde me fui como de costumbre a mi lecho de flores mientras Eloía visitaba enfermos por mandato mío, me dominó el sueño precursor de la llegada de mi amado espíritu, el que me dijo envolviéndome con su manto de luz, se acabó tu destierro porque has redimido un alma que necesita perderte para purificarse por medio del dolor. Ven, amada mía. Deja tu lecho de flores, que en mis brazos otro lecho mejor encontrarás, deja en el lugar donde te apareciste, tu hermosa envoltura, sobre ella llorará Eloía, y su llanto será el bautismo divino que la santificará. Ven, rosa blanca, deja tus pétalos en la tierra y con tu esencia embalsamarás el infinito. Al oír tan dulces palabras sentí un placer inmenso, pero un placer mezclado de dolor, porque el sufrimiento que mi separación iba a causar a Eloía turbaba mi dicha celestial, mas mi trabajo estaba terminado, ni un segundo más podía permanecer en la tierra y sin agonía, sin fatiga, sin sufrimiento alguno me separé de mi envoltura que la dejé en un lecho de flores. Mi cuerpo no tuvo la menor alteración, en mi rostro se dibujó la más dulce sonrisa, mis ojos abiertos esperaban los besos de Eloía para cerrarse con la presión de sus labios, ésta llegó gozosa para contarme lo bien que había empleado el tiempo, creyó al pronto que el sueño me había rendido al ver que no salía a su encuentro, me quiso despertar con sus caricias como de costumbre, y al convencerse de que mi sueño era eterno, su dolor no tuvo límites y hubiera buscado en la muerte el consuelo a su inmensa pena, si mi espíritu no hubiese velado por ella, si durante la noche no le hubiese dado instrucciones y consejos para hacer menos dolorosa su triste existencia. Una tumba monumental guardó mis restos, y durante muchos años, sobre el verde musgo que rodeaba mi sepultura, brotaban flores que formando letras decían al caminante, aquí están los restos de una rosa blanca. Eloía, sin hacer votos religiosos se convirtió en hermana de la caridad, curó leprosos y apestados, y cuando las fuerzas le faltaban, visitaba mi tumba y allí escuchaba una voz que le decía, encontrarás a Rosa Blanca en un lecho de flores, esas flores no quiere Rosa Blanca que se marchiten, riégalas con tu llanto, y cuando vuelvas a la tierra, Rosa Blanca te elegirá por madre y serán tus brazos su lecho de flores. Le cumpliré la promesa, Eloía será mi madre cuando podamos unirnos con esos dulces lazos con que se unen en ese mundo los espíritus y formaremos un hogar bendito que en realidad será un lecho de flores. No te apesadumbre tu impotencia, Amalia, tienes buena voluntad y con ella vas arrojando la productora semilla que a su tiempo te ofrecerá un lecho de flores. La comunicación de Rosa Blanca es para mí de inmensa valía. Tienes razón, buen espíritu, entre tantas espinas ha brotado una flor, bendita seas Rosa Blanca, bendita sea tu inspiración, capítulo 21. A Trinidad hermana mía, a nadie mejor que a ti puedo contar las impresiones que recibí en mi última visita al hospital, puesto que tú me has dicho muchas veces. Amalia, tú que tanto te interesas por los desgraciados, visita con frecuencia a los pobres enfermos que gimen en los hospitales, fíjate bien en la expresión de sus ojos, miran de distinto modo que las demás personas. Cuando uno los mira, parece que te llaman y te dicen, acércate, que quiero contarte las penas que sufro durante la noche, ven no te vayas, no pases de largo, que en ninguna parte haces tanta falta como aquí. Yo, siguiendo tus buenísimos consejos, siempre que puedo voy al hospital, y el tiempo que permanezco al lado de una pobre enferma es el que creo mejor empleado. Hace pocos días, salí una mañana huyendo de mí misma, porque hay horas en las cuales el espíritu todo lo ve negro y sombrío, y el espiritista que sabe muy bien, que no hay efecto sin causa, que cuando las contrariedades se suceden y se enlazan unas a otras como las cerezas, que cuando a los desvíos siguen los desengaños y la más helada ingratitud en pago de cariñosos desvelos, que cuando se mira y no se encuentra un rostro amigo, que cuando se habla y no se obtiene contestación satisfactoria.
sino uno de esos movimientos de impaciencia y de fastidio, o unas cuantas palabras de amargo reproche, que cuando todo se combina para hacernos sufrir, no se sufre por casualidad, sino que se va pagando una de las muchas deudas contraídas ayer. En aquellos momentos el espiritista, no solo sufre por las agudas flechas que se clavan en su corazón, padece más aún, por lo que representa aquel sufrimiento, al menos así me sucede a mí. Cuando un nuevo desengaño me pone de manifiesto que la soledad íntima es mi patrimonio, murmuro con tristeza, ¿cuánto tiempo me queda todavía de ir por la tierra como el judío errante? ¿Cuántas veces volveré a este mundo huérfano y abandonado pidiendo a los extraños una mirada compasiva, una frase de ternura? El progreso del espíritu es muy lento, en esta existencia no he realizado ningún acto por el cual pueda esperar una gloriosa recompensa, las espinas de hoy son tantas, que su misma abundancia me indica que aún quedan muchas más, porque en la vida eterna del espíritu no hay transiciones bruscas, las transiciones de la sombra a la luz, las inventaron las religiones. Esas son las que pusieron al lado del arrepentimiento instantáneo, la gloria eterna del justo, pero esa no es la realidad es otra, es la ascensión del espíritu trabajando, luchando por la existencia, cayendo donde hizo caer a otros, llorando donde ayer lloraron sus víctimas, y cuando el número de sus sacrificios y de sus actos heroicos es igual al de sus pasados desaciertos, entonces, ni rico ni pobre, ni justo ni pecador, comienza una nueva vida sin enemigos que le persigan con su odio implacable, ni ángeles que le cubran con sus alas de luz. Experimentado en la desgracia, fuerte para dominar, sabiendo dónde está el fruto del mal, y la flor preciosísima del bien, entonces el espíritu es cuando asciende por la escala del progreso llevando en su diestra la balanza en la cual pesan por igual la ternura de su sentimiento y su profunda sabiduría, mas antes de llegar a ese estado tranquilo y sereno, cuántos siglos de lucha, cuántas caídas. Cuántos esfuerzos para levantarse, y cuántas imprudencias para caer 100 y 100 veces en la degradación. Confieso ingenuamente que la eterna lucha de la vida me asusta, me intimida, me espanta en particular cuando llega el vencimiento de algún pagaré, firmado en otro siglo, las espinas de los desengaños, de las murmuraciones, de esas contrariedades sin número que tanto molestan, que tanto hieren, que tanto humillan forman un estrecho círculo y al menor movimiento que uno hace, se siente herido en el alma y en el cuerpo, y en esos instantes cuánto se sufre, porque entonces, no se mide, no se pesa. El dolor del momento, se miden y se pesan los dolores y las humillaciones que nos guarda el porvenir. En esas crisis dolorosísimas, mi espíritu se encuentra tan humillado, tan abatido, tan enfermo, mira con tan profundo desdén el tiempo invertido en esta existencia, que al no tener el íntimo convencimiento de que no se puede morir, con cuanto placer pondría punto final al capítulo de esta encarnación, mas como esto no es posible, como se vive y se progresa eternamente, cuando me miro a mí misma y no sé si despreciarme o compadecerme, entonces acudo a esos remedios eficaces de curar mi acerbo dolor con otro dolor terrible, entonces hago comparaciones entre la historia de un desventurado y la mía, y en uno de esos momentos amargos fui al hospital a ver a una pobre enferma que hace más de 6 años que está postrada en el lecho del dolor. Ante aquella mujer mi espíritu siente lo que debe sentir el creyente ante sus imágenes predilectas, mi espíritu se encuentra muy pequeñito, pero tranquilo, como el niño que aprende a leer y va uniendo letra por letra, sílaba por sílaba hasta formar un vocablo, así voy anotando en mi mente cuanto ella me dice de sus tristes noches y de sus largos días. Cuánto la admiro y cuánto aprendo hablando con ella. Cuánta filosofía encierran sus pensamientos. Qué criterio tan justo para juzgar a los unos y a los otros. Es al primer enfermo que le he oído hablar con imparcialidad de las enfermedades y de las hermanas de la caridad que dirigen el benéfico establecimiento. Hablando con ella de lo que consolaban algunos libros, me dijo sonriéndose, yo también tengo mi pequeña biblioteca. Sí, ¿dónde está? Aquí, y me entregó algunos papeles, entre ellos había un periódico, órgano del catolicismo romano, algunas estampitas con versos y oraciones, y unos pedazos de papel impreso mal recortados, en los cuales encontré con asombro una de mis poesías diciéndome ella con dulcísimo acento, esos versos me los sé de memoria, me han consolado tanto. En ellos se encuentra la historia de una mujer cuya expiación es horrible. ¿Cuánto se sufre en la tierra? ¿Y mis palabras te han consolado? Más de lo que usted se puede imaginar, me han hecho reflexionar y meditar muchas horas, tanto es así, que esos pedazos de papel impresos son mi único tesoro, porque si bien la poesía la sé de memoria, me gusta mirarla escrita temiendo que mis dolencias perturben mi entendimiento y la llegue a olvidar.
Al oír las palabras de la enferma, no puedes imaginarte, Trinidad querida, lo que yo sentí en aquellos instantes. Mi alma oró elevando una plegaria tan ferviente que no creo haber orado en esta existencia con tanto fervor como en aquellos momentos oré. La gratitud más inmensa se desbordó en mi pensamiento. ¿Cómo no sentirla? Si mi paso por la tierra no había sido estéril, una mujer que yo admiro porque sabe sufrir y sabe dar a cada uno lo que en realidad merece, una mujer que en medio de sufrimientos horribles, inexplicables e inaguantables, compadece a las enfermeras y se hace cargo de su penoso trabajo, y disculpa sus desvíos, sus desdenes, y hasta su crueldad, cuando se olvidan de las infelices tullidas y no atienden a sus peticiones, una mujer que sabe tolerar y complacer en la situación más aflictiva que se puede tener en este mundo, como es la de no poder moverse y estar presa en el lecho de un hospital, demuestra una gran elevación de sentimientos, y esa mujer que yo admiro y que tanto me enseña con sus palabras, ha encontrado en mis versos un gran consuelo y motivo sobrado para reflexionar profundamente, sobre el más allá y el progreso indefinido del espíritu. En la casa del dolor, en la mansión del sufrimiento, ha resonado mi voz profetizando días de paz, días de gloria a los que pagan sus deudas sin desesperarse, y no ha sido mi voz rumor que pasa, no ha sido eco que se ha extinguido, al contrario, resuena constantemente en la imaginación de una mujer, que haciendo abstracción de su cruelísimo padecimiento, sabe compadecer a las mujeres que viven entre enfermos. Si de mis obras se hubiera hecho una edición monumental, no hubiera tenido la inmensa satisfacción que sintió mi alma al ver aquellos pedazos de papel mal recortados, escondidos entre las hojas de un periódico clerical. En aquellos instantes me convencí de que Dios da 100 por 1. No lo sabes bien aún, me dice un espíritu, y no lo sabes porque la sombra de tu ayer te intercepta los rayos de la luz que con tu trabajo difundes. Los grandes pecadores de ayer son antorchas que dan la luz, dan calor y se consumen sin que su propia luz les ilumine y sin que su calor les vigorice, pero el que tiene que ver la luz, la ve, el que tiene que sentir el calor de una nueva vida, siente ese calor bendito que le hace renacer. Por eso tu voz, que transmite la inspiración de los espíritus y tus confusos recuerdos del pasado, resuena en los parajes donde debe resonar, y curas a los otros por el mismo sistema que te curas tú. Te diriges especialmente a los desgraciados y no les prometes cielos y bienaventuranzas imaginarias, les presentas por el contrario cuadros sombríos, expiaciones terribles, diciéndoles: en el abismo del dolor nunca se llega al fondo, pero de ese abismo se puede salir si la resignación nos fortalece, y si somos útiles a los demás, aun en medio de la impotencia más horrible. Contenta puedes estar de tu trabajo, porque muchos desgraciados piensan en ti. La prueba que has visto últimamente en un hospital, se te ha dado para que te reanimaras y te convencieras de que tu paso por la tierra no ha sido estéril. Si todas tus existencias hubieran sido tan útiles como tu encarnación actual, cuán distinta sería tu misión en la tierra. No preguntarías como preguntas hoy: ¿dónde está mi hogar? Pregunta que repites centenares de veces, y no lo preguntarías porque tu morada sería un paraíso, tu familia se compondría de espíritus felices, la virtud y la ciencia reinarían en torno tuyo y darías cima a las empresas más grandes y más gloriosas. Procura pues ser útil a los desgraciados, no te entretengas preguntando a los espíritus: ¿dónde está mi hogar? Porque tu hogar se encuentra en todos los parajes donde tu voz consuela, reanima y fortalece a los débiles, a los enfermos, a los humillados. Tus libros por esta vez no los cubrirá el polvo de las bibliotecas, no los guardarán los sabios, no servirán de consulta a los académicos, pero estarán manoseados, sucios y rotos, entre las prendas usadas y remendadas de las pobres obreras, que meciendo la cuna de sus hijos, en un momento de descanso abrirán un armario desvencijado y de él sacarán algunos números de tu luz, los cuales leerán con avidez, y en los presidios, más de un criminal arrepentido guardará cuidadoso las humildes hojas de tu luz, y allí donde todo es sombra, repetirán tu nombre con cariño. Arroja pues la fructífera semilla del espiritismo. Tú que te precias de ser agradecida, agradece en lo que vale la inspiración que te dan los espíritus, porque hay tantos que desean expresar sus pensamientos y no pueden. Si vieras cuantos que pasan por idiotas, son sabios profundos que tienen que enmudecer y sufrir las rechiflas de los unos, y las groseras burlas de los otros. Su pensamiento es un volcán, y sus ideas cual lava abrasadora queman su cerebro, sin que aquel fuego escondido de luz, no dé calor a nadie. Cuán dignos de compasión son esos desventurados. Tú al menos en lenguaje vulgar expresas lo que sientes, despiertas el sentimiento en los más pequeñitos, en los más humildes, siembras y ves florecer tu cosecha. Tu campo no lo invaden orugas destructoras,
brotan las espigas y la cizaña no les quita vigor y lozanía, labras la tierra y ésta cede fácilmente al empuje de tu voluntad. Labrador humilde, sigue empleando tus horas en abrir el surco que ha de recibir la productora semilla del progreso, no te perturbes por las contrariedades que te rodeen, no mires al pasado ni al presente, mira al mañana, que si no retrocedes en tu camino, la impresión que recibiste en tu visita al hospital, se reproducirá centenares de siglos, y el que ayer vivió en la sombra, mañana vivirá en la luz. Adiós. Tú que tanto y tan bien me comprendes, Trinidad querida, te harás cargo del consuelo que ha sentido mi alma con la comunicación del buen espíritu que ha respondido a mi pensamiento, demostrándome perfectamente que Dios da 100 por 1. Como en esta existencia mi deseo es dar a cada uno lo que en justicia le pertenece, por eso te he dedicado este artículo, porque la inmensa satisfacción que experimenté en el hospital a ti te la debo en gran parte, porque tú fuiste la que llevaste mi luz a aquel lugar de sombras, y tú eres la que me ha dicho muchas veces, Amalia, consagra tu tiempo a visitar enfermos, en ninguna parte haces tanta falta como junto al lecho de un desgraciado que muere poco a poco lejos de su familia, cuánto te debo, Trinidad querida, cuánto aprendo hablando contigo. Cuando mañana dejemos la tierra estoy bien convencida de que al verte en el espacio me deslumbrará la irradiación de tu espíritu, pero te adivinaré en medio de aquel foco luminoso, veré tu figura despojada de su humilde traje, envuelta en cambio por blanquísimo ropaje y te diré, alma buena, aconséjame en el espacio como me aconsejabas en la tierra, que a tus buenísimos consejos debo el vislumbrar de la dicha suprema. Alma buena. Cuando estés en el espacio acuérdate de mí,